Continuamos trabajando con esta materia y con continuidad específicamente, que es lo que arrancamos a ver la clase pasada. Brevemente, ¿qué dijimos? Que en un sentido informal una función se describe como continua cuando se puede seguir su gráfica sin levantar el lápiz o la lapicera, ¿no es cierto?, de un solo trazo. Y una función entonces sería continua cuando no tiene cortes, saltos, como es este caso de acá, tiene saltos, ¿está bien? Acá también tiene una interrupción, para yo poder continuar la gráfica tendría que levantar el lápiz y seguir acá, ¿está bien? Entonces en un gráfico se puede distinguir fácilmente una función continua de una discontinua, ¿sí? En este caso, como habíamos dicho, tanto esta como esta serían continuas y esta serían funciones discontinuas. ¿Está? Bien. Bueno, y definimos continuidad, pero en un punto. Y dijimos que una función f es continua en un punto A si está definida en A, que esta fue la condición que analizamos profundamente la clase pasada, y esta todavía no lo vimos, pero es la segunda condición para que exista continuidad en ese punto, que cuando yo hago el límite para x tendiendo a ese punto, eso sea igual que calcular la función en A. Pero en cuanto a la condición 1 dijimos que la función esté definida en A es lo mismo que decir que exista la función en A, que yo reemplazo en la función por ese valor y me tiene que dar un valor real, que es lo mismo que decir que A esté, que A pertenezca al dominio de la función. Y eso nos llevó a analizar el dominio de funciones. En particular, nosotros vimos el dominio de dos tipos de funciones la clase pasada. ¿Y cuáles fueron estas? En primer lugar, las funciones polinómicas. ¿Sí? Esta es una recta en particular de grado 1, de grado 2, polinomio de grado 2, de grado 3. ¿Cuándo es una función polinómica? Cuando la variable x está elevado o a la 0, que bien puede ser una función constante, por ejemplo 3, o igual a menos 8, la que fuera, o la x, el mayor grado a la que está elevado la x, ¿no es cierto? Es lo que la mayor potencia a la que está elevado la x me da el grado. Pero las potencias a la que esté elevado tiene que ser siempre, cada uno de estos, un número natural, ¿está bien? O el 0. Cuando hablamos de natural estamos diciendo 1, 2, 3, podríamos decir 1000 si queremos, y más grandes, números más grandes, ¿está bien? Claro. Bueno, Sí. y frente a esas, siempre que esas potencias sean de ese tipo, entonces estoy hablando de una función polinómica. ¿Cuál no sería polinómica? Y bueno, si yo pongo, por ejemplo, raíz quinta de x. ¿Sí? Acá la x, si esto yo lo expreso como exponente, esto es x a la potencia es 1, el índice pasa como denominador, se expresa de esta forma, y esto ya no es un número natural, entonces ya no es un polinomio. Entonces, este tipo de funciones no entra acá. ¿Está? Bien. Sí. Tampoco si yo decía, por ejemplo, 3 sobre x. Porque si esto lo llevo a potencia, si lo quiero en una misma línea, esto cuando cambia, se invierte, queda x a la menos 1. Y esto es un entero, ya entero no es natural en este caso, ¿está bien? Entero Sí. negativo. Bien. Entonces, bueno, habíamos graficado estas funciones, teníamos la gráfica y podíamos observar claramente en el gráfico que las mismas se podían seguir de un solo trazo, como habíamos dicho antes, funciones continuas. A todas las seguíamos, si bien acá está graficado solo una parte de las mismas, tenemos en X está cortado, ¿no es cierto?, un dominio restringido, podríamos ver que a todas las seguíamos de un solo trazo, no había interrupciones, cortes, entonces el dominio de estas funciones siempre eran todos los reales. O sea, yo puedo decir en el eje X, puedo tomar desde menos infinito
a más infinito. Cualquier valor que se me ocurra hacia allá y cualquier valor que se me ocurra hacia la derecha. Teníamos las funciones polinómicas, ya sabemos entonces que no generan problemas con el dominio porque aceptan todos los valores reales. Después hablamos de otro tipo particular de funciones que son las racionales, que se expresan de esta forma, es un cociente entre un polinomio y otro polinomio, cociente de dos polinomios, ¿está bien? Y en este caso teníamos que analizar dónde la función de abajo, para ver el dominio, dónde la función de abajo se hacía cero. ¿Por qué? Porque en esos valores, ¿sí? Suponete que se hacía 0 está en 1. Entonces, cuando yo reemplace la función de abajo, el polinomio de abajo, por 1, me quedaba 0. Algo sobre 0 no está definido. Entonces, en ese caso, el dominio de este polinomio P serían todos los reales menos ese valor que anula el polinomio de abajo. ¿Sí? Bien. Y en el gráfico eso, ¿cómo lo podíamos ver? Y veíamos claramente que había saltos, pero en particular acá nos encontramos con las asíntotas verticales. ¿Sí? Fíjate acá, por ejemplo, esta si yo tomo a ver la de verde, la función de verde acá se va al menos infinito, o sea, no toca este valor, y acá también. Entonces, esta en x igual a menos 2, tiene una asíntota. Entonces, el dominio eran todos los reales, el dominio de la f, menos el menos 2. Gráficamente lo veo así, pero con cuentas, ¿cómo lo hago analíticamente? Y tomo el denominador y lo igualaba a 0. X más 2 cuando es igual a 0, cuando x es igual a menos 2. Si yo miraba, por ejemplo, la de rojo acá se acerca mucho a 0, y por este lado también se acerca mucho a 0, entonces esta función en 0 no está definida. Que de hecho, fíjate si yo reemplazo acá 0 al cuadrado menos 8 por 0 me da 0. Entonces no puedo dividir por 0. Entonces esta tendría dominio todos los reales menos el 0. Esta lo mismo. Si miro la de azul no está definida en 2 puntos. Acá se acerca al menos 2 y no lo toca. Por este lado también. Pero si sigo hacia allá, también estoy encontrando otro valor de asíntota vertical, que es el 3. ¿Está bien? Y ahí, entonces de acá yo puedo decir que el dominio de esta función h son todos los reales menos ni el menos 2 ni el 3. ¿Está? Bien. Este denominador, o sea, ver cuándo es igual a 0 este denominador, era fácil porque igualábamos. Este otro, que acá lo marqué encima, pero ahora lo voy a borrar para que se vea. Este que está acá, que es x cuadrado menos 8x igual a 0, no podíamos despejar de una porque ambos términos tenían x. Lo que hacíamos era factor común. Ahí. Saco factor común, como tengo x cuadrado menos 8x, tengo x y x, saco factor común x. Y después divido. X cuadrado dividido x me da x. 8x dividido x me da 8. Y ahí igualaba cada uno de ellos a 0. ¿Te acordás que separábamos? Bien. Y de ahí saltaba, ¿no? Que 0 no podía ser, y de este lado, voy a escribirlo acá bien, para que se vea, si igualo cada uno de los factores, o sea, cada uno de estos dos, x menos 8 cuando no es 0,
y, perdón, cuando es 0, cuando x es 8. Acá me estaría faltando el 8 también. ¿Te acordás que dijimos que esta gráfica seguía? Y seguramente en 8, acá está, en el valor 8, la función que es la de rojo hace esto. ¿Está bien? Bien. Se acerca. Y nos quedó pendiente, que está en el video, esta, la de azul. La de azul, fíjate que esta tiene, la de rojo tiene dos términos, y los dos con x, por eso pude sacar factor común. Ahora, la de azul se dice ya que está completa. Completa quiere decir que, bueno, si es de grado 2, tiene todos los términos. Tiene el término 1 y este sería x a la 0, ¿está bien? Porque Sí. x a la 0 es 1, 6 por 1 es 6. Entonces, cuando está completa, no me queda otra que hacer báscara para encontrar estos dos valores que acá los observé en el gráfico. ¿Está bien? No voy a volver a repetir este ejemplo porque ahora vamos a hacer uno donde voy a tener que hacer báscara. ¿Está? Así que como vamos a retomar de alguna forma u otra báscara hoy, ahora no repito este ejemplo, ¿sí? Bueno. ¿Qué viene ahora? Bueno, la conclusión. Entonces, vimos dos tipos de funciones, la polinómica y la racional. Las polinómicas tienen dominio todos los reales. O sea, los valores de x que puedo tomar para una función polinómica puede ser cualquier valor en el eje x, en el eje real. Cualquiera que se me ocurra tomar acá, se puede valorar la función en ese punto. Sin embargo, cuando ya tengo una función racional yo ya sé que tiene asíntotas, entonces tengo que buscar dónde están esas asíntotas. ¿Y cómo se hace? Porque esos valores no los puedo tomar, porque yo sé que ahí me queda un número, cuando reemplacen la función, me va a quedar un número sobre 0. Y esto, un número sobre 0, no está definida. No está definido, no es que tiene un valor, no está definido simplemente. No tiene valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El denominador, la función del denominador, yo lo igualo a 0 para encontrar esos valores. Cuando yo igualo esto a 0, me queda x igual a algún número, y ese es el valor que yo quito del dominio para encontrarlo. Quito de los reales, mejor dicho, para hallar el dominio. Bien. Entonces, dijimos que es continua si la función está definida. ¿Qué quiere decir que esté definida? Que exista la función en A, o sea, que esté en el dominio de la función, que ese valor esté en el dominio. O sea, cuando yo voy a analizar la continuidad en el punto, el primer paso, sí o sí, es buscar el dominio de la función. Busco el dominio. Eso es lo primero que tengo que hacer. Después vamos a lo del límite, la condición 2. Entonces yo tengo esta función acá. Este es un ejemplo. No lo puse, pero es un ejemplo. Tengo esta función y me dice, ¿es continua en x igual a 2? Entonces yo en primer lugar lo que digo, bueno, a ver, sin detenerme mucho en este x igual a 2, voy a pensar en esta función y voy a decir qué tipo de función es en primer lugar. ¿Qué función es? Es polinómica de grado 3. Polinómica de grado 3. Entonces, ¿su dominio cuál va a ser? ¿Tiene problema en algún punto? ¿Hay algún salto si es polinómica en algún punto? Creería que no. No, pues no tienen problema en ningún punto. Entonces el dominio son los reales. Entonces son todos los reales. Entonces, si a mí me está preguntando en particular en este punto, va a ser continua, porque el 2 es un número real, está acá. Entonces no va a haber problema. Pero bueno, vamos a analizar el paso a paso. La condición 1 me dice que exista, que esté definida en A. Eso quiere decir que cuando yo reemplace la función por ese punto, por 2,
tiene que existir. Y sí va a existir, porque yo ya sé que el dominio son los reales, pero vamos a hacer las cuentitas. F en 2, ¿qué es? Es reemplazar la X por el 2. Es encontrar el valor numérico de esta función en 2. O sea, voy a escribir 1/4 por 2 al cubo menos 1 más 2 por 2. Y hago estas cuentas. ¿Esto qué sería? 1/4 por 2 al cubo es 8, menos 1, y 2 por 2 son 4. Acá puedo simplificar porque hay un producto, 1/4 por 8, esto me queda 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. O sea, me queda 2 menos 1 más 4. 2 menos 1 es 1, más 4 son 5. O sea, la primera condición se cumple, yo ya lo sabía, porque yo ya había averiguado que el dominio de la función eran los reales, así que ya sé que no va a haber corte. Pero bueno, lo reemplacé y me dio la primera condición, entonces se cumple. Ahora vamos a analizar la segunda condición. La segunda condición me dice el límite cuando x tiende a ese valor a, que en este caso el valor a es donde estoy calculando el punto, donde estoy viendo si es continuo o no, que es 2. Ajá. ¿Está bien? A es 2 en este caso. Entonces, límite cuando x tiende a 2 de la función. O sea, estoy calculando ahora esta partecita. Después vamos a ver si nos da igual a f na. Pero primero estoy calculando esta parte. El límite. Bueno, pero la función f, ¿quién es? Bueno, la función f es esta. 1/4 x al cubo menos 1 más 2 por x. Este límite, por lo que yo vi, lo puedo calcular de dos maneras. O bien haciendo la tablita y tomando valores a derecha o izquierda, o bien haciendo la sustitución directa. Yo ya vi que cuando era un polinomio, por propiedades de la suma, resta, exponente, por todas las propiedades vistas de polinomio, que yo puedo reemplazar directamente esta x en el límite por el valor 2. ¿Estamos? Bien. Entonces me queda 1/4. ¿Cuándo era que no se podía reemplazar? Cuando te dice directamente el ejercicio, que uses tabla. Si el ejercicio te dice calcular el límite utilizando tabla, tomando valores a izquierda y a derecha, entonces ahí vas a tener que hacer la tabla. Si te dice calcule el siguiente límite, reemplazamos. El primer paso siempre es reemplazar, que es lo que estoy por hacer ahora. ¿Está bien? Ok. Entonces solamente usás tabla cuando te lo pide directamente. Bueno, y acá claramente, si estoy reemplazando haciendo el mismo paso de arriba, entonces me va a dar lo mismo. Más 4 acá. Acá puedo simplificar. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Esto nos queda 2 menos 1 más 4, que es 5. Bueno, fíjate acá lo que dice. Calculo el límite y me tiene que dar igual a lo que calculé en el paso 1. 5 me dio. ¿Me dio igual a lo que calculé en el paso 1? Que está acá. Sí. 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 Entonces, si paso 1 y paso 2 coinciden, son iguales, ¿está bien? Entonces, yo ya puedo decir que la función es continua en ese punto, en este caso, en x igual a 2. Y ahí terminó el análisis de la continuidad en este punto. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a ir avanzando en los ejemplos. Ahora tengo esta función. Ahora es una función ¿de qué tipo es ahora?
Racional. Es racional. Entonces ahora, guarda con el dominio de la función. El primer paso siempre para analizar el dominio es, para analizar la continuidad es buscar el dominio. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Bueno, tengo que buscar, como es racional, dónde, esto es lo que quiero encontrar. ¿Cómo lo busco? Igualando el denominador a 0. Entonces busco, este es mi denominador, x menos 2. ¿Dónde x menos 2 es igual a 0? Cuando x es igual a 2. Entonces, 2 no lo puedo utilizar porque donde reemplace me queda algo sobre 0 y la función no es continua en ese punto, no está definida en ese punto. Entonces, dominio, ya sé cuál es el dominio. Todos los reales puede ser cualquier valor de la recta menos el 2. Ajá. Y eso lo voy a ver acá, fíjate. Yo ahora ya sé que no está. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no está definida. No está definida en ese valor, en x igual a este valor que tengo acá. ¿Sí? En x igual a 2, en este valor. A ver, vamos a recordar entonces. ¿Qué quería decir que esté definida en A? Primero, que exista f en A o que el valor pertenezca a la función. Ahora yo ya encontré este valor, no está en el dominio de la función. Entonces no está definida. Bueno, pero esto será verdad. Si quiero lo verifico. Fíjate si yo quiero hacer f, la función. Esta parte no es necesaria, pero fíjate para que veas. La función en 2, ¿qué sería? Reemplazo las x, todas estas x, por 2. 2 al cuadrado me quedaría menos 4 sobre 2 menos 2. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 Claro. sobre 0. Ahí ya tengo sobre 0. Esto ya me está diciendo que no está definida. ¿Está? Bien. Si entonces yo ya sé que no está definida, o sea, que no verifica, o sea, de acá podemos concluir que no verifica la condición 1 en este punto que me están preguntando. En 2 justo es el valor que no permito para el dominio, porque anula el denominador. Entonces, si no está definida en ese punto, entonces ya puedo afirmar que la función no es continua. No es continua en x igual a 2. ¿Está bien? Bien. Directamente, ya lo puedo decir. Entonces ni siquiera paso a ver el paso 2, el límite, porque ya no verifica una de las condiciones, no es continua entonces. ¿Está bien? Bien. Si este ejercicio, por ejemplo, me hubiera preguntado, ¿es continua? Si tuviera otra pregunta que me dice, en x igual a 0, o sea, tengo que ver, el dominio ya lo hallé, no lo voy a volver a hallar porque es la misma función. En 0, ¿0 está en el dominio? Sí, ahora, sí. Sí, está. Entonces 0 está en el dominio, ¿sí? Por lo tanto, la condición 1, ¿cómo sería? Calcular la función en 0, que es muy sencillo. Reemplazar las x por 0 me queda 0 al cuadrado menos 4 sobre 0 menos 2. Este 0 es 0, así que me queda menos 4 sobre menos 2. Menos menos más, 2 me queda. Ya analicé la condición 1. Está en el dominio, verifica, todo bien. Tendría que ver la 2, el límite. Cuando x tiende, ahora mi valor a, estoy analizando en 0. Entonces, a 0 de la función, que es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Qué hago? Primero la sustitución directa.
0 al cuadrado menos 4 sobre 0 menos 2 menos 4 sobre menos 2, me queda 2. Ahora, acá me dice que el límite tiene que coincidir con lo que hallé en el punto 1. Hallé 2, ¿coincide con lo que hallé en el punto 1? Sí. Sí. Entonces, estos 3 puntitos así en triangulito significa en conclusión, por consiguiente. Ajá. Entonces digo, por consiguiente, F es continua, en este caso estaba analizando en 0. Entonces, en el punto X0 es continua. Ya en el punto 2 ya no es continua. ¿Sí? Bien. Entonces, una misma función analizada en distintos puntos puede tener distintas conclusiones. Bien, ahora, esta ya es la que hicimos recién, acá, esta. Ahora, vamos a analizar, hasta ahora veníamos analizando la continuidad en un punto. Recién vimos x igual a 0, x igual a 2. Ahora vamos a analizarla sobre un intervalo, y esto es como estudiar la continuidad en general de una función. Entonces, a mí me dan esta función y me dicen, bueno, analiza la continuidad de esta función. Entonces, como dijimos recién, en primer lugar, tengo que buscar el dominio. El dominio de la función. Esta que está acá, esta función que dice 1/4 x cubo menos 1 más 2x, ¿cuál es el dominio? Los reales. Los reales. Esta función tiene como dominio todos los números reales. Entonces, si yo tomo cualquier número, cualquier valor a en ese dominio, puede ser cualquier número negativo, positivo, 0, o sea, cualquier valor de menos infinito a más infinito, voy a analizar la continuidad. La condición 1 decía que exista f en a. Vamos a ir abreviando. F en a. O sea, me está hablando de continuidad sobre un intervalo. Entonces tengo que generalizar. Tengo que hablar de un valor en general. Ya no me está dando un punto específico. La función en a, ya sabemos que es reemplazar acá por el valor. Como en este caso está generalizado, y bueno, a esta x la voy a reemplazar por a. Me queda 1/4 a al cubo menos 1 más 2 por a. Bueno, si esto es un número cualquiera, yo hago las cuentitas y esto me da un número real. ¿Está bien? Porque es un polinomio. Y yo ya sé que Claro. tiene como dominio los reales. Así que la primera condición, por más que me quede en esta forma general, yo puedo decir que se cumple. F en a existe o está definida. La primera condición de continuidad, que es esa, está dada, se verifica. La segunda condición me dice, calcula el límite cuando x tiende a ese valor de la función y fíjate si te da lo mismo que te dio en la condición 1. Eso es lo que dice la segunda condición. Bueno, vamos a calcular el límite, que es lo primero que hacemos. Entonces, límite cuando x tiende a de la función que es esta, 1/4 x cubo menos 1 más 2x, en el límite primer paso sustituyo. ¿Qué sustituyo? La variable por el valor al cual se está acercando el límite, que en este caso es a. Entonces me queda, estoy por hacer en realidad lo mismo que hice en el paso 1. Y me queda una expresión que si a mí me dan un valor a específico, yo elevo al cubo, multiplico, resto, multiplico, y esto me da, acá voy a poner así, un valor real. ¿Está? Bien. Me queda 1/4 al cubo menos 1 más 2 por a, que no es ni más ni menos que lo mismo que me dio en el paso 1. 1/4 al cubo, por más que esté en forma general, menos 1 más 2 por a. 1/4 al cubo menos 1 por 2 por a. Entonces, lo que me dio en el paso 1 y lo que me dio en el paso 2 son iguales.
verifica la condición 1 de continuidad y la condición 2 para un valor cualquiera del dominio, que es este intervalo. Estamos analizando ahora la continuidad en un intervalo. Entonces, como el paso 1 y el paso 2, sus resultados son iguales, puedo decir que f es continua. ¿Dónde? No voy a decir en A. Yo tomé un valor general A, pero A era un valor en el dominio que eran los reales. Entonces, f es continua en su dominio. Vamos a resaltarlo acá. Acá. ¿Por qué pongo en R? Porque es continua para cualquier valor, yo lo elegí A en el dominio. Entonces es continua directamente en R, para cualquier valor real. Y esto Bien. ocurre con todos los polinomios. Todos los polinomios son continuos en toda la recta, en todo el eje, de menos infinito a más infinito, en los reales. ¿Está bien? Bien. Ya las funciones racionales es otra historia. A ver si tenemos, acá tenemos una función racional. Tenemos esta función racional y quiero analizar el dominio en general de esta función. Ya no en un valor específico de x, ¿está bien? X menos 1, no. Quiero analizar en general. Entonces, primer paso siempre busco el dominio de esta función. Función racional, para buscar el dominio, ¿qué hago con el denominador? Lo igualo a 0. Lo igualo a 0. Esto me queda x igual a menos 2. Entonces yo ya sé que el dominio de esta función son todos los reales menos ese valor, el menos 2. ¿Está bien? Bien. Entonces yo de esto ya, ¿qué puedo concluir? Que la función es discontinua solamente en x igual a menos 2. Ya sé que el menos 2 es de esta función, solamente por haber hallado su dominio. Acá el menos 2 tiene una asíntota. O sea, la función se acercará mucho, no sé de qué manera, quizás de esta forma, pero el menos 2 nunca va a tomar ese valor. Decir que la función es discontinua en x igual a menos 2 es lo mismo que decir que menos 2 es un punto de discontinuidad. ¿Está bien? Ajá, bien. O también puedo decir de otra forma. Puedo decir, f es continua. Yo grafico acá, ¿no es cierto? O mejor lo vamos a ver acá, ya que lo tenemos hecho. Acá. Si vengo, tomo valores negativos y me acerco hasta el menos 2, cualquiera de estos, la función está definida, pero el menos 2 no, por eso pongo paréntesis. Y también de menos 2 en adelante, la función está definida, si voy hasta el más infinito. Pero el menos 2 no. O sea, acá, paréntesis para indicar claramente que no toma el menos 2. Entonces yo puedo decir, bueno, la función es continua si tomo cualquier valor infinito negativo hasta el menos 2 sin considerar el menos 2 o de menos 2 sin tomar el menos 2 hacia adelante, la función es continua. Con esto, al poner acá paréntesis, ya estoy sacando, al poner así, paréntesis, estoy sacando el menos 2. Y estoy diciendo exactamente lo que digo acá, que f es discontinua en x igual a menos 2. ¿Está bien? Bien. Son tres maneras de decir lo mismo, que es discontinua en menos 2, es lo mismo que escribirlo así como intervalo, y es lo mismo que decir que menos 2 es un punto de discontinuidad. ¿Está bien? Bien. De la función, ¿no? Acá de f. Bueno, a ver acá. Esta está interesantísima. Esta es la 42. La anterior, a ver. Era la 34. Ah, esta es la 34 de la sección 15.2 de ejercicios. Esta es la 42 y está muy interesante también, porque nuevamente tengo una función racional. Pero arriba ya aparece
un cociente. Entonces tengo que tener en cuenta dos cositas, porque esto es como escribir así. 5 sobre x, ¿está bien? Dividido esta función. Espera que escribí muy corrido acá. Dividido 2x cuadrado más 7x menos 15. O sea, es lo mismo que decir 5 sobre x. Acordate que decir, por ejemplo, 2 quintos dividido 3 cuartos es lo mismo que decir 2 quintos, poner por e invertir la segunda fracción, ¿no? Ah, no me acordaba de eso. Cuando digo dividido, es multiplicar cruzado o al revés. Pongo por e invierto el segundo factor. Entonces, en este caso voy a hacer eso. Esto es como decir toda esta expresión sobre 1. Entonces, voy a expresarlo como producto, pero a esta la voy a invertir. Entonces, guarda ahí porque tengo un producto de dos racionales, dos funciones racionales. ¿Por qué la escribía esta así? Porque el numerador estaba tramposo. El numerador no era como antes que yo tenía un solo número, no, tenía un cociente acá. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice. Entonces, tengo por este lado una función racional y por este otro lado otra función racional en producto. Para saber el dominio de funciones racionales y analizar la continuidad, tengo que ver sus denominadores. Para empezar, vamos a analizar este denominador. El denominador, cuando estamos hablando de una función racional, no puede ser 0. Entonces me voy a fijar. ¿Cuándo este denominador es 0? Este está bien fácil, porque es x solito. Cuando x es 0. Claro. Entonces, Bien. guarda que ya estoy encontrando valores que no pueden estar en el dominio, o sea que son asíntotas. Entonces, en primer lugar, el 0 lo sacamos. 0 lo vamos sacando. Y ahora vamos a trabajar con el segundo factor, o sea, la función que interviene en este producto, la segunda. Y vamos a decir, bueno, y esta, a ver, ¿cuándo se hace 0 esta expresión? Bueno, y acá aparece una cuadrática completa Bhaskara. ¿Está bien? Bien. Para saber qué valores anulan esto, la fórmula de Bhaskara nos da precisamente, si es que existen, cuáles son esos valores. Entonces voy a hacer la formulita de Bhaskara, voy a venir un poquito para este lado. La fórmula de Bhaskara dice, bueno, esos dos valores, x1 o 2, los podés obtener con esta fórmula que dice menos b más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Y quién es quién? Bueno, en este caso, el coeficiente cuadrático es el a, el lineal que es 7 es el b, y el término independiente es el c. Así que teniendo en cuenta eso, yo ya voy reemplazando. Esto a que me quede igual. Menos b va a ser menos 7. Más menos la raíz de b al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 4 por el a que vale 2 por el c que vale menos 15. Todo eso sobre 2 por el valor de a, que es 2. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. Acá me queda menos 7 más menos. Y ahora hago las cuentas. Menos 7 al cuadrado es 49. Menos por menos se hace más. Y esta cuenta voy a hacerla. Sería 4 por 2 por 15. 120. Esto da 120. Todo sobre 2 por 2, que es 4. Esto es un 0. Entonces, ¿esto qué me queda? Menos 7 más menos 120 más 149 son 169. O sea, me queda menos 7 más menos la raíz cuadrada de 169 es 13.
sobre 4. Entonces voy a dividir. Si tomo la suma, me queda menos 7 más 13 sobre 4. Y si tomo la resta, si considero la resta, me queda menos 7 menos 13 sobre 4. Vamos al de arriba. Menos 7 más 13 son 6. Dividido 4, 1,5. Entonces, uno de los valores que hace que esto se haga 0 es 1,5. Busquemos el otro. Menos 7 menos 13 dividido 4, el otro valor, acá me queda menos 5. Entonces, estos dos valores hacen que este denominador sea 0, que es lo mismo que este, entonces son valores, son puntos que no están en el dominio. 1,5 y menos 5. ¿Está bien? Bien. Si son valores que no están en el dominio, quiere decir que si yo reemplazo acá, me queda algo sobre 0. Y si me queda algo sobre 0, no está definido. Entonces, la primera condición, lo que estoy diciendo con esto, quiero decir que f no está definida en ninguno de esos valores. En x igual a 0, en x igual a 1,5, ni en x igual a menos 5. Entonces, como recién, ya puedo decir que estos valores son puntos de discontinuidad. ¿Está bien? Bien. Porque hallé el dominio, busqué. Vi que el dominio existe para cualquier valor real, pero estos valores anulan los denominadores. Entonces, si anulan los denominadores, la función no está definida en ellos. Entonces, ¿qué pasan a ser cada uno de estos puntos? Puntos de discontinuidad. O sea, la función es discontinua en ellos. En 0, 1,5 y menos 5. ¿Está bien? Bien. Buenísimo. Este es un poquito más largo porque requiere ese análisis, pero lo que nos tiene que quedar fundamental es, primero y principal, si estoy analizando continuidad, tengo que buscar el dominio. ¿Está bien? Si ya en el dominio saltaron puntos como acá, que me hacen 0 el denominador, como en este caso, ya puedo afirmar que esos puntos son puntos de discontinuidad, que la función existe en todos los reales menos en esos puntos. Y si es una función racional, ya puedo decir que la función es discontinua en esos puntos. ¿Está bien? Bien. Sí.